Muchas gracias, un placer estar acá, poderlos acompañar en tan importante evento. Además, en un momento que consideramos es de gran importancia para la minería del país, sentimos que de verdad está en un punto donde hay que hacer algo. Permítanme, doy los saludos correspondientes al ministro de Minas, al viceministro de Minas, a la presidenta de la Agencia Nacional Minera, a todos los acá presentes, a los senadores y representantes que están en el recinto, los miembros de la SCART, la academia, el sector privado, a todos. Permítanme, yo enmarco este debate a siguiente, a ver si este me funciona. Hablamos de este debate sobre diferentes temas que están dando al mismo tiempo en materia de política pública en Colombia. Colombia viene empezando a tener un debate de una serie de temas. Objetivos de desarrollo sostenible, la COP21 y los compromisos que hizo el país, el ingreso a la OECD, cuyo capítulo ambiental es donde están los temas mineros, y una narrativa diferente del proceso de paz, que es una narrativa ambiental al interior del proceso, que es el uso del mercurio, el fin de la deforestación, entre otros. Todas estas agendas que compiten en paralelo tienen en común un núcleo de temas. Cuando uno cruza las 169 metas de objetivos de desarrollo sostenible con el plan de desarrollo, ahí están 92, en las estrategias de crecimiento verde 86, en el proceso de paz 50, con el ingreso a la OCDE 87, hay un núcleo de temas ahí de crecimiento verde. O sea, cuando empezamos nosotros a entender paso por paso cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, el ingreso a la COP21, empezamos nosotros a ver de dónde están saliendo las emisiones de Colombia. Colombia per se no es un gran emisor, pero sí es muy afectado por el cambio climático. Las industrias de energía aportan 9%. El principal tema para Colombia es, sorprendentemente, su sector pecuario. El hato ganadero es la principal fuente de emisiones que hoy tiene el país. Y sí vamos a tener un cambio en materia de clima, que hay que empezar y reconocer. Es el modelo hidrológico de Colombia. Digamos que Bogotá inclusive sea un centígrado más caliente por las mañanas, puede ser hasta grato. El reto que nos trae el cambio climático como país es el cambio en el patrón de lluvias. Las zonas rojas que ustedes identifican en este mapa son zonas que pierden 40% de su precipitación, que se da claramente en el Caribe Norte, en el Amazonas. Pero lo que ustedes ven en azul oscuro son zonas donde empieza a llover 40% más. Caso específico, zonas como el Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. Son cosas para las cuales nos tenemos que preparar. En Objetivos de Desarrollo Sostenible, la minería tiene una conversación específica en este tema, que es el uso eficiente de los recursos. Lo que probablemente vamos a encontrar es más ejercicios en lo que concierne el reciclaje y la reutilización de recursos intrometido en los temas de política pública. También hay temas relacionados con químicos, la cuantificación económica de los servicios ecosistémicos que se prestan, la diversidad biológica, más cooperación internacional y narrativa en algunos combustibles fósiles. Que aún en el caso de Colombia, eso sí toca decirlo, no podemos seguir nosotros generando que el backup del sistema energético de Colombia sean líquidos, que son altamente contaminantes y costosos. Hay que introducir renovables en la matriz energética, pero el carbón, curiosamente, sigue jugando o puede seguir jugando un papel muy importante en la matriz energética, siempre y cuando sea para los efectos de estrés del sistema en materia de reforzar confiabilidad. Esto en conjunto con temas de análisis de impacto normativo, que es un ejercicio que hacemos con la OECD, que estamos empezando a trabajar, ya les cuento un poco más sobre esto, pero es seguir un concepto en materia de regulación importante. Colombia en los últimos 15 años ha expedido 95.000 regulaciones entre decretos circulares y resoluciones. 2.8 decretos diarios, 11.2 circulares. No tenemos un costeo de la regulación colombiana, sabemos que en otros países es 3.8%, pero es simplemente cambiar la cultura corporativa estatal para poder llegar a un lugar donde solo se expida regulación si el beneficio de la regulación es superior al costo de implementación. Suena fácil, pero estamos hasta ahora empezando los proyectos pilotos de esta naturaleza.
Y vamos a traer ya el contexto minero. Entonces, tema complejo y de, digamos, llamémoslo contaminación de la opinión pública. Es muy difícil hablar de minería porque no hay tal cosa. Lo que hay es explotación de oro, explotación de carbón, explotación de níquel. Son diferentes minerales que tienen diferentes consecuencias, ¿sí? E inclusive hay regiones, acá vemos cómo la producción de carbón sigue robusta a pesar de la caída de precios. Y tenemos regiones de Colombia cuya identidad cultural casi se define por ser zonas carboneras. Entonces, lo que tenemos son retos, para decirlo muy claramente, retos que nos trae la explotación de oro y que por la falta de comunicación en materia de los temas mineros empieza a afectar otros temas. Lo que estamos viendo en opinión pública de fondo es eso, y eso lo tenemos que también mejorar la calidad del debate que estamos teniendo sobre esa explotación específica. Nadie está pendiente de ver un tema de canteras, que sigue siendo un tema minero y que muchas veces se ve afectado en la discusión. Entonces, seguir hablando de minería consideramos que no es apropiado. Cuando estamos viendo la resistencia con la gente, es más identificado hacia unos tipos de minerales, y eso es importante, reconocer el problema para resolverlo. Pero en general, cuando vemos la mayoría de minerales en Colombia, lo que estamos identificando es que tuvimos una bonanza, un buen ciclo, que después cayó. Y hay dos maneras de ver lo que está pasando en este momento, ¿sí? Uno puede decir, tuvimos un pico en el 2011 y hemos caído 51%, y pintar una historia dramática sobre el sector minero. O uno puede decir, tuvimos un superciclo, se agotó y estamos volviendo a los niveles de producción, acá están, del año 2008-2009. Gente que ha estado en la industria un tiempo largo y que ha estado varias décadas en el sector, sabe muy bien que este es un sector cuya producción tiende a mantenerse constante, pero que tiene ciclos de precios de vacas gordas y vacas flacas. Entonces, podemos decir, cayó el 51% del 2011 o volvimos al periodo 2008-2009 antes del boom. Lo que sí consideramos es de gran importancia, acá ustedes pueden ver cómo el sector extractivo en general, y acá la caída además muy fuerte es en el sector de hidrocarburos, de petróleo, pasó de ser 11% del PIB a ser 4.2% del PIB. Estos temas además se ven pertinentes, especialmente si el sector quiere tener una conversación sobre los temas del government take, de cuánto acaba pagando efectivamente después de impuestos, regalías y otros tributos. Y se vuelve pertinente porque es muy diferente cuando el recaudo tributario, por ejemplo, supera los 25 billones de pesos del sector extractivo, a cuando pasa a ser cero en el año 2017. Cuando pasa a ser cero, no hay políticas sociales en riesgo. Entonces, podemos empezar a tener una conversación mucho mejor en materia de government take. Mucho más de visión de largo plazo y más prospectiva que tener esa conversación en el pico del boom. Lo bueno, y yo creo que esto es importante destacarlo, del sistema general de regalías, que estamos dando resiliencia a la caída de precios, especialmente hidrocarburos, que es lo que más pesa acá. Lo que vemos es que a pesar de la caída de recaudo, como se implementaron los colchones y una política contracíclica en materia de regalías, lo que estamos viendo para el bienio 17-18 es un incremento de ingresos, no una disminución. Hay más recursos en las regiones hoy en materia de regalías, aún con precios más bajos de hidrocarburos y en algunos casos mineros. Entonces, esa mejor conversación, ese mejor ambiente con respecto a lo que pesa el sector digamos, para los efectos fiscales del país, digamos, le permitió, y acá yo tengo que reconocerle los temas al señor ministro de Minas, al señor ministro de Hacienda, en reforma tributaria y unos temas que hicimos en el plan de desarrollo que están en reglamentaciones, empiezan a reconocer una realidad más precisa con respecto a los temas mineros. Plan Nacional de Desarrollo se promueve la exploración minera al reducir el canon supervisorio de arrendamiento en un promedio en 50%.
Se crea el certificado de reembolso tributario CERT, un porcentaje del valor del incremento de inversiones en exploración que puede ser utilizado para pagos de impuestos. El valor del CERT pues, constituirá un ingreso no consultivo de renta ni ganancia ocasional. En esto, el Congreso de la República fue supremamente crucial en la aprobación. Las épocas digamos, ya para irnos con datos duros, los tiempos de otorgamiento de licencias ambientales pasó en promedio de 14.2 meses a 5.2 meses. No necesariamente disminuyendo la exigencia ambiental, estos son los datos duros del sistema, sino simplemente cuando se va a decir no, se dice no más rápido, cuando se dice que sí, se procesa internamente la información de manera más adecuada. Y los proyectos del sector pasaron a ser PINES. También se introdujeron mecanismos de formalización, un mejor mecanismo en las prórrogas de concesiones mineros y conceptos importantes como áreas de reserva estratégica y áreas de reserva para formalización. Aparte de los temas de obras por impuestos que estamos pendientes de sacarlos en fast track. Hay más temas relacionados con transparencia y uso de regalías, aunque ahorita estamos inclusive pensando si en proyectos tipo podemos nosotros inclusive eximir los OCATs municipales de trámites si se aprueban proyectos tipo hechos por el DNP. Bueno, pero ¿por qué planeación acá? La razón por la cual nosotros le hemos puesto un especial interés a estos temas es en planeación nacional, y acá está Manuel Fernando Castro, este señor de acá, al lado del candidato Carlos Holmes, al cual le doy un saludo muy cordial. Con Manolo venimos trabajando dos proyectos que a primera vista no parecen de interés para el sector minero, pero que les queremos contar qué es lo que estamos haciendo y convencerlos de que no solo son buenos, sino que son de suprema importancia para el país, en temas, en varios frentes. ¿Qué pasa? Y antes me voy a adelantar un poquito. La Corte Constitucional ha dado mayor poder a los territorios para las decisiones de otorgamientos de títulos mineros, ¿sí? Y generó un umbral increíblemente alto en materia de consenso municipal. Inclusive el hecho que hay que prever que dentro de un POT esté prevista la actividad minera. Pero cuando entramos nosotros a hacer una evaluación de los POTs y la información que tenemos cartográfica del país, inclusive les digo, 27% del catastro en Colombia no está formado. Pues más o menos se los pongo así, algo como el 4% de los POTs prevén actividades mineras. ¿Sí? Eso puede que no sea una sorpresa. Pero la calidad de nuestros POTs, PBOTs y IOTs es de tal nivel de posible mejora que 60%, escúchenme bien, de los POTs de Colombia no prevén actividades agropecuarias. Mejor dicho, si aplicáramos el mismo test de minería a la agricultura en Colombia estaría prohibida para todos los efectos. Entonces, lo que tenemos de ahora en adelante, ¿sí?, en materia de ordenamiento territorial es un reto sustancial, para no hablar de una cantidad de otras actividades, de hacer esto supremamente bien hecho. Permítanme les cuento qué vamos a hacer. La primera cosa es, cuando uno empieza a hablar de cuáles son, lo digo, acá el viceministro me dice, ustedes que se gastan las regalías y nosotros que las producimos, ¿no? Pero hay un universo de municipios que estamos siguiendo con mucho detenimiento, que son los que producen, son 111 municipios, son 5.1 millones de colombianos, 390.000 hogares. Entonces, esos 111 municipios nos dan 90% del petróleo, 90% del carbón, 68% del oro y 100% del níquel. Ese es el grueso. Claro, productores legales hay muchos más, pero hay que ponerle atención a estos. Listo. En promedio, 69% de los municipios productores, ¿sí?, tiene el catastro urbano y el rural desactualizado. Además, con un estándar de calidad no idóneo para casi que ningún ejercicio.
Listo. Entonces, ¿por qué hacer catastros de buena calidad es lo importante para este sector? Pues construimos finalmente un inventario del territorio preciso, con una cartografía precisa, para definir claramente zonas de explotación, planificación municipal y un diagnóstico ambiental. Hacemos la identificación espacial de títulos mineros con respecto a la cartografía catastral, cosa que inclusive nos permite hacer algo que yo sé que suena obvio, pero no hacemos, que es, si yo tengo un mapa georreferenciado, donde yo sé dónde están las unidades productoras mineras, yo empiezo a cruzar eso con una cantidad de otros temas. ¿Dónde están los territorios colectivos? ¿Dónde están los resguardos indígenas? ¿Por dónde pasa un oleoducto? ¿Por dónde pasa una torre de transmisión? ¿Hacia dónde van a estar nuestras carreteras hacia adelante? Empiezo yo a poder cruzar todas las capas de información. ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde tengo tubos por donde pasa agua? Simplemente el catastro y la cartografía es lo que me permite a mí poder georreferenciar y cruzar toda esa información. Puedo saber cuánto valen los terrenos, pero lo más importante del catastro es que me da diagnóstico de tenencia de propiedad y con la ley que le vamos a someter al Congreso de la República, algo aún más importante, que es el saneamiento del registro de los predios. Esto es más o menos así, resumido. Colombia tiene 15.7 millones de predios, de los cuales 4.3 millones son rurales. En lo rural, solo el 21% tiene título. Pero 58% tiene tradición. En otras palabras, son campesinos que trabajan la tierra, cuentan con todas las condiciones para poder ser titulados, pero por razones, bien sea de desconocimiento o el mismo ineficiencia del antiguo INCODER, no se han titularizado. Y el otro restante, o sea, el otro 21%, son baldíos. Si logramos avanzar con el catastro multipropósito, ojo, esto va a tomar 7 años, ¿ah? No se hace de un día para otro, además porque vamos, el estándar ambiental, el estándar de ficha no se ha actualizado desde el 84. Entonces, estamos 30 años atrás del resto del mundo. Pero lo que vamos a entregar son facultades masivas de titulación de tierras. El día que entreguemos 2 millones de títulos de predios a campesinos colombianos que hoy tienen tierra pero no propiedad, este país es otro. Pero aparte de eso, si tenemos finalmente el mapa de cuáles son los baldíos que hoy no tenemos, la principal víctima de hurto de tierras es el Estado colombiano. Eso, independientemente de los temas mineros, por ejemplo, para los temas agroindustriales es fundamental. Esto es otro país. Y por eso dentro de poco le estamos llevando el proyecto de ley al Congreso. Vamos a poder identificar servidumbres, restricciones de particulares. Vamos a generar las capas de información para la conformación de finalmente sacar adelante el catastro minero. La validación y certeza de interoperabilidad entre el catastro minero actual y lo que tenemos. Poder interrelacionar el catastro con el registro. Hoy no está interrelacionado. Vamos a tener más o menos una cédula por predio que sigue todo el ciclo. Hicimos un ejercicio, simplemente se los digo, en Tabio, Cundinamarca, ¿sí? Donde las familias más pudientes de Bogotá tienden a tener sus fincas. Verificamos, esto es Tabio, no es una zona apartada en el Tolima, no es una zona apartada en el Magdalena. En Tabio cruzamos catastro y registro y tratamos de entender cuánto coincide la información. Solo en el 0.9% de los predios tienen la misma información. Y no estoy hablando de información compleja, estoy hablando de los linderos. Entonces, al integrar todo este esquema, vamos a lograr, y esto es de suprema importancia, no se hace de un día para otro, nunca se había hecho, integrar todo el ciclo de tenencia de tierra de manera clara, transparente, con muy buena georreferenciación, excelente cartografía y para poder cruzar las capas correspondientes. Entonces, esto es costoso, esto no es de un día para otro, por eso no vamos a la velocidad de los recursos que tiene NP, que propiamente no son los más grandes, pero entonces vamos a empezar con 23 municipios, 11 base, ¿sí? Pero tuvimos la precaución de poder incluir aquí por lo menos un petrolero y un minero. Entonces el petrolero va a ser Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, el minero va a ser el municipio de Nechí, que es un productor de oro.
Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio, un piloto, ya está en terreno funcionando, ¿sí? Probablemente de ahí vamos a tener aciertos, desaciertos, maneras de hacer las cosas mejor o peor. Vamos a hacer este trabajo con la comunidad que nos va a enseñar mucho. Cerrando esa primera fase y aprendiendo, vamos por una segunda fase más robusta de 36 municipios. La idea es poder llegar a algo cercano a los 280 municipios cerrando el año 2018, 25% del país. Y tener un cronograma, esto ya está fondeado. Si, pues con la ley que le queremos presentar al Congreso, que es usar parte, la superintendencia de notaría y registro va a recibir más plata porque va a registrar más propiedades. Queremos usar esa plata para mantener el catastro activo de Colombia, ¿sí? Es como se va a financiar. Y clave además decir, porque la gente cuando es malintencionada, esto no es para impuestos, ¿sí? La gente, uno habla de catastro, la gente piensa impuestos. Esto se llama multipropósito por una razón, que es que en Colombia solo hacemos los catastros con fines fiscales. Yo ahorita con el catastro le voy a dar una cantidad de otros propósitos, por eso el multipropósito. Muy bien. Toda esa información nos va a servir para sacar adelante un programa que se llama el programa de POTs modernos. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué los POTs? Y ya les cuento, los POTs son importantes. Más o menos cuento una historia larga, muy brevemente. Jerárquicamente, esto lo va a decir, suena raro que venga de planeación, jerárquicamente el POT es más importante que el plan de desarrollo. ¿Por qué? Si yo soy un municipio y tengo mi territorio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago en esencia en el POT? Digo, por acá va una vía, esta zona es para agricultura, esta zona es para turismo, acá yo voy a permitir actividades de alto impacto, yo necesito tanto espacio público, esto queda para espacio público, ¿sí? El POT dice, yo quiero tantos niños por aula, entonces voy a construir estos colegios, aparto estos terrenos. ¿Sí? Mejor dicho, el ordenamiento territorial es el ordenador de la inversión. Por muchos años, Colombia fue visionario en su momento, trajo a Le Corbusier, a los principales urbanistas del mundo, a diseñar sus ciudades. Diseñaron Bogotá, Medellín, Cali. En su momento se diseñó Tumaco, senador. En aquella época, Tumaco se pensaba iba a ser el gran centro turístico del país. Hay unos diseños de una Tumaco muy diferente a la que tenemos hoy. Esos diseños no quedaron plasmados porque no quedaron en un instrumento jurídico. Lo del POT es importante porque amarra las cosas por 12 años. Amarra las cosas por 12 años. Y además, ¿por qué es tan clave? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué la gente no le está poniendo atención a esos temas? En la 3.8, antes, el plan de desarrollo traía la norma urbanística al interior del plan de desarrollo. Había perfecta conexión entre las inversiones y el ordenamiento del territorio. ¿Qué pasaba? Los alcaldes antes eran de 3 años. Nadie invierte con una certeza jurídica de 3 años. Pero cuando pasamos a la 3.8.8 y pasamos el POT a 12 años, se separó el POT de la inversión. Entonces, al separarse el POT de la inversión, la gente dejó de preocuparse por los POTs. Error inmenso. Un plan de desarrollo es uno de 3 capítulos de un POT. Entonces, empezamos a tener, esta es la evaluación que nos vamos a hacer más adelante, POTs de baja calidad. Pero también, ahorita que los POTs empiezan a ser relevantes, es muy importante que no solo queden bien por efectos de inversión, sino que en muchos países del mundo, inclusive países desarrollados, la principal fuente de corrupción, y escúchenme bien, son los POTs. La Fiscalía inclusive está empezando a trabajar muy proactivamente en Colombia. Al final del día es como el delito perfecto, ¿no? No es robarle la comida de los niños, es un terreno que era rural, lo vuelvo urbano. Y lo valorizo inmensamente. ¿Cuál es la buena noticia? Si lo hacemos bien, lo podemos hacer bien. Tenemos 900, escúcheme bien, 81% del país pendiente de actualizar sus POTs. 81% del país. O sea que puede verse mal, pero también eso es una oportunidad si logramos hacerlo bien.
Y vamos a introducir una nueva figura al nivel departamental, que es el Plan de Ordenamiento Departamental, ya creada de ENLALOT, que nos va a ayudar a hacer unas cosas. Por ejemplo, Colombia es muy municipalista en su ordenamiento por su constitución. Entonces acabamos con cosas absurdas. 2 municipios, de aquí para allá es rural, de aquí para allá es urbano. De aquí para allá puede haber minería, de aquí para allá no. De aquí para allá yo puedo poner un relleno sanitario, de aquí para allá no. ¿Sí? Entonces, el Plan de Ordenamiento Departamental está de 16 años, nos va a dar el despliegue de infraestructura vial, nos va a ayudar a hacer la apuesta productiva del departamento, nos va a ayudar a definir la estructura ecológica con las CAR, cosa que celebro que estén acá, nos va a ayudar a hacerlo y a armonizar con una visión de provincia en nuestros departamentos. Los primeros, Cundinamarca es el más avanzado en este ejercicio, todos los departamentos van a empezar a hacer planes de ordenamiento departamental, no retroactivos, no van a fijar uso de suelo, pero sí nos van a ayudar a hacer ejercicio de planeación, primero de más largo plazo y segundo a un nivel superior. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto de esto? Porque miren lo que nos sale. 60% de los municipios definen inadecuadamente el perímetro urbano. Si definen inadecuadamente el perímetro urbano, ¿qué pasa? No se puede invertir en servicios públicos, no se puede invertir en ningún tipo de expansión de infraestructura. 32% de los municipios no clasifican el suelo de expansión. Y más grave aún, 50% no tienen ningún criterio para definir la expansión. Mejor dicho, este sí, este no, este sí, este no. En un municipio que no voy a decir, un contradictor del alcalde tenía un predio urbano, el alcalde se lo volvió rural, sin criterio de expansión. 14% de los POTS no incluyen el suelo de expansión y 61% lo delimita erróneamente. En 62% de los POTS no hay plano cartográfico. Solo en 21% de los POTS no está georreferenciado. Y es literalmente así, de la casa de doña Juana a la tienda de don Pedro. 97% no tiene estudios de amenaza ni riesgo urbano. En un país donde 48% de Colombia vive en zona de inundación y 33% del país en zonas de riesgo de movimiento en masa. Ningún POT incluye determinantes subregionales ni apuestas departamentales y para efectos reales y prácticos la plusvalía es un debate académico. Valorización es 0.13% de los ingresos de los municipios y plusvalía 0.02%. En vez de andar cobrando industria y comercio, deberíamos estar pensando en mejorar las herramientas de gestión del suelo. Pero lo que les decía, 97% no tiene estrategias para el desarrollo rural. En 60% de los POTS no se prevé agricultura, ni ganadería, ni temas forestales. Y para efectos estadísticos no es cero, es un poquito, 0. No sé qué. Pero por debajo del cero, los municipios no tienen detallado un tema minero. Entonces, si tenemos la necesidad, y hay una sentencia de la Corte que nos dice usted tiene que revisar estos temas, pero aparte de eso tenemos una oportunidad muy valiosa en muchos frentes, o sea, 24 ciudades en país recibieron 50% de los desplazados y es hora que tengan un respiro y las planeemos mejor. Ciudades como Soacha, Soledad, que son parte del programa. Pero esto hay que elevar la calidad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de lineamientos generales para ayudarle no solo a los alcaldes que no entran al programa, sino también a los concejales, que al final del día son los que aprueban el documento final, unos lineamientos técnicos razonables, ¿sí? Bien hechos. En este caso, nos asociamos nosotros, tenemos Banco Mundial, el Marine Institute de la Universidad de NYU, iniciamos con el profesor Paul Romer, que es el próximo Nobel de Economía. Él se nos fue y se nos pasó a Chief Economist en el Banco Mundial, pero quedamos con Shlomo Ángel y un equipo de NYU que me acaban de mostrar lo preliminar y lo que están diseñando es una cosa que uno se siente orgulloso de lo que puede ser este país en los diseños preliminares que tiene. Y RIMISP, que es la entidad que yo tiene mayor conocimiento del desarrollo rural para América Latina.
Con estos tres diseñamos este programa. Entonces, modelo de sistema de información geográfico con estándares de producción de talla mundial, con estándares OSD, definición clara de zonas de conservación, identificación y medidas de mitigación del riesgo, intervenciones integrales para el mejoramiento de barrios, incorporación de nuevas formas de gestión del suelo y los mecanismos de gestión de tierra para manejarlos, la definición correcta de la infraestructura funcional, la estandarización del proceso participativo, que además el proceso participativo tiene toda una gracia de cómo se hace bien o cómo se hace mal, optimización de costos de estudios, esto va a salir más barato de lo que salía antes, curiosamente, pero profundizando sobre la información que se necesita, y reglamentación e implementación de todos los instrumentos de suelo rural. Acá vamos a definir y especializar las áreas en las cuales se puede hacer explotación de acuerdo a estudios y vocación de suelo. El POT se va a articular con el Plan Nacional de Ordenamiento Minero y demás instrumentos. La infraestructura funcional y de servicios debe tener infraestructura existente de minería para una adecuada definición de usos y mitigaciones a su alrededor. La formulación de los POT tiene un proceso de participación y concertación idóneo, supremamente bien hecho, con buenas metodologías. Y en esto quiero enfatizar mucho. El proceso participativo no es que la gente venga y se queje. Muchas veces la comunidad quiere decir cosas, pero como uno arma el proceso, no los dejan. Vamos a hacer una cosa mucho más rigurosa, que fue un ejercicio que aprendimos en el plan de desarrollo. Y la sentencia de la Corte Constitucional resolvió que las áreas de reserva minera deben ser compatibles con el POT. Pensamos mucho mejor. ¿Sí? Yo no les voy a decir, ni les puedo prometer, ni les puedo decir cómo va a decir la gente. En esto, el POT, por constitución, es un tema municipal. Pero estos debates, que son debates complejos de las vocaciones del territorio, entonces, ¿cómo vamos a decirle a Boyacá que no es carbonero? Muy difícil, o el Cesar. ¿Cómo decirle unas zonas del país que no son auríferas? Por ejemplo, en Risaralda, en Quinchía, allá hay oro desde antes de que llegaran los españoles. Pero la manera como tengamos esa conversación es muy importante. Es muy importante además que se dé bajo un contexto técnico, un contexto con buena cartografía, con buenas especificaciones, delimitando por dónde van las vías, pero también cómo definimos la estructura ecológica para que los servicios ecosistémicos ambientales sigan funcionando y si hay algún daño que haya suficiente o más que suficiente mitigación y reemplazo en el proceso. De los 32 principales municipios mineros, tenemos ya 21% de ellos en el programa de POTS modernos. Acá estamos trabajando, como les dije, hacemos muy importante la diferenciación entre carbón, níquel, oro, arenas, gravas y reseo. Cada uno tiene una tipología diferente, unos retos diferentes. En promedio, el 76% de la producción minera del país se localiza en 250 municipios que nos han manifestado interés de hacer la revisión ordinaria del instrumento del POT. Entonces, les voy a hacer una confesión. Cuando empezamos el programa de POTS modernos, pues para DNP hicimos un gran sacrificio presupuestal, hicimos un programa muy grande. Empezamos con 140 entidades territoriales. Pero además es un tema donde nosotros ayudamos a cofinanciar, traemos los expertos internacionales, diseñamos la metodología, pero tiene que haber voluntad local. Si no hay voluntad local, pues nadie los puede obligar. Mostramos la zanahoria de la cofinanciación y las reglas, la única regla es que tiene que quedar supremamente bien hecho. Pero en ese ejercicio logramos introducir 39 municipios productores de carbón, oro y materiales para el programa de POTS modernos. Entonces, en carbón, Soacha, Chinacota, Los Patios y Albania en Santander. En oro vamos a hacer Leticia, Buriticá, Nechí, Chinchiná, Negra, Guapi, Popayán, Timbiquí, Quibdó, Ayapel, Inírida, Barbacoas, El Charco, Maguipayán, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Buenaventura.
y en otro tipo de materiales para la construcción, los que ustedes alcanzan a detener ahí. Esta es la primera fase. Esperamos que en este ejercicio de primera fase también vamos a tener instrucción, vamos a aprender, vamos a avanzar hacia este ejercicio. Y nos venimos coordinando con los diferentes ministerios para poder introducir narrativas y hacer preguntas. ¿Sí? Simplemente, en TICS, por ejemplo, hay un problema que no hay suficientes torres de celular y por eso la señal es tan mala, a pesar de que las torres no causan cáncer. Pero nuestros socios son supremamente importantes para este ejercicio y esperamos nosotros poder trabajar para hacer un ordenamiento del territorio que se pueda dar no en un debate de contexto político o agitación popular, sino algo bien hecho, bien diseñado, con los mejores estándares internacionales de municipios colombianos que pueden y merecen hacerlo mucho mejor. Así que muchas gracias.